Gracias, grupo de alabanza. Y creo que casi todas las canciones que hemos cantado esta mañana pudiera sustituirlos por lo que tenemos en la palabra de Dios. No sustituir la palabra de Dios, pero es un complemento perfecto con lo que Dios tiene por delante de nosotros esta mañana. Y yo estaba luchando para no llorar durante las canciones. Quizás los que estaban cantando me vieron. Es maravilloso la gracia de Dios hacia nosotros. ¿Y qué seríamos nosotros si Él no nos hubiera encontrado? Continuamos aquí esta mañana con los ABCs de la salvación. Hemos usado estas letras para tratarnos de entender lo esencial de esta carta que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Y no sé si se acuerdan, pero la A, la B y la C, todo tienen un sentido importante y definen lo que Pablo está tratando de transmitir a esa iglesia en aquel entonces, y que Dios, el Espíritu Santo, sigue tratando de transmitir a nosotros hoy en día. Y significa ABC: abundantes bendiciones en Cristo. Y las canciones han manifestado, hemos cantado, hemos alabado a Dios por sus abundantes bendiciones en Cristo. Él nos ha escogido, Él nos ha redimido. Es lo que hemos visto hasta el momento en esta carta que Pablo escribió. Él nos ha perdonado. Él ha demostrado su bondad, su gracia, su favor. No lo merecemos. Él nos ha llamado santos, no porque somos tan santos, pero porque Él nos ve en Cristo. Y Él sabe hacia dónde Él nos está llevando, hacia la eternidad con Él, en lo cual perfectamente estaremos viviendo en armonía con Él. Él nos ha adoptado. Él nos ha dado una herencia segura. Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. Él nos ha dado poder. Él ha permitido que estemos en una comunidad donde no importa tu pasado, no importa tu color, no importa tu fama. Lo que importa es que estás en Cristo. Y Él nos ha colocado en esa comunidad que la Biblia lo llama la iglesia. Y Él nos ha llevado de muerte a vida. Él nos ha llevado de condenación a salvación. ¿Qué más queremos? Abundantes bendiciones en Cristo. Y hoy capítulo 2, versículo 1 al 10. Vamos a leerlo. Nunca en todos mis años he predicado de este texto completo. Normalmente cuando leo este texto yo salto el versículo 8 y predico del versículo 8. Pero voy a sugerir que el versículo 8 no es la parte principal de este texto. Ahora tengan paciencia y vamos a tratar de entender qué es la parte esencial de este texto. Dice la palabra de Dios de esta manera: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús.
porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y veo de manera resumida aquí que Pablo está enseñando que Dios nos ha dado vida aun cuando estábamos muertos en pecados, con el fin, entre paréntesis al final del texto, con el fin de cumplir su propósito de que hagamos buenas obras. Dios nos ha dado vida. Eso es el enfoque de este texto. Dios nos ha dado vida aun cuando estábamos muertos en pecados, con el fin de cumplir su propósito de que hagamos buenas obras. Ahora deseo esta mañana tratar de llegar a lo esencial primero, y según el tiempo estaremos considerando algunos de los detalles. Está ahí en sus guías, no lo puse en la pantalla esta parte, pero siguen en sus guías si lo desean. ¿Cuál es el cuadro grande aquí? Hay dos cosas principales en este texto. Uno es que antes ustedes estaban muertos. Y por estar muertos, dice el texto, estaban bajo la ira de Dios, estaban condenados eternamente. Ya condenados eternamente. Pero Dios nos dio vida. Y con esa vida, salvados eternamente. Esa es la gran historia que tenemos aquí. Muertos y condenados eternamente. Pero Dios, por su misericordia, nos ha dado vida y por lo tanto salvados eternamente. Es interesante lo que dice el texto. Voy a regresar a ponerlo en la pantalla. Ahí está. Muertos, pero viviendo. Dice que andaban. Andar es un síntoma, una manifestación de vida. Entonces estaban muertos, pero viviendo. ¿Pero viviendo a dónde? En el pozo del pecado. Y esclavizados en el camino que lleva a la condenación eterna. Cristo dijo a sus seguidores: entran por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Montados, esclavizados en ese camino que lleva a la condenación eterna. Pero el texto nos dice, eso no es a donde Dios desea que nos quedamos, pero Él nos dio vida. Y por lo tanto, en Cristo estamos vivos, pero muriendo al poder del pecado y liberados en el camino que lleva a la salvación eterna. Y Cristo dijo esto, siguió diciendo Mateo 7, pero estrecha es la puerta y angosta el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Eso es el contraste. Muertos pero viviendo. Y eso es el plan maestral del diablo, de mantenernos en muerte, pero darnos un sentido de que estamos viviendo, pero viviendo en un pozo feo, un pozo séptico, un pozo de muerte, un pozo que da muerte ahora y seguirá dando muerte por toda la eternidad. Pero la propuesta de Dios es vida, pero muriendo al poder del pecado. El diablo desea que estemos muertos, pero pensando que estamos viviendo. Y la propuesta de Dios es que tengamos vida y muriendo al poder del pecado y liberados en el camino que lleva a salvación eterna. Ahora es cierto que el texto habla de que por gracia
sois salvos. Lo dice en versículo 5. Lo repite y lo dice en el versículo 8. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Pero quiero sugerir que eso no es lo principal del texto. Pero la salvación es necesario para que podamos pasar de muerte a vida. Rescate era necesario, pero no es el fin. El fin de Dios no era solamente darnos un certificado de perdón de pecados para que en algún momento futuro pudiéramos estar en el cielo. La meta de Dios era de restaurar y restablecer su diseño para nosotros, en lo cual Él creó el hombre y la mujer desde el principio. Y es ahí donde entran algunas de las canciones. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón. Celebraremos, cantamos eso. ¿Y sabe algo? Dios nos ha invitado a una celebración que se llama vida eterna, la presencia de Dios, nuevo cielo y nueva tierra, unidos con Dios gobernando perfectamente y nosotros disfrutando perfectamente por toda la eternidad. ¿Eso no es una fiesta? Entonces vénganse, no es solamente hoy, esto es una sombra de lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces celebraremos en su casa. El canto que cantamos de fe. Aprendimos a creer y tenemos que creer y vamos a hablar de eso en el texto. Pero lo bonito es lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y pudiera seguir así con las otras canciones. Son preciosos para mí lo que hemos cantado esta mañana. Entonces el rescate era necesario, pero no es el fin. El fin es de vivir. Dios creó a Adán y Eva para vivir en plena comunión con Él, para disfrutar de su creación, para responsablemente cuidar la creación que Él los había dado. Eso siempre ha sido el fin de Dios. Y Cristo lo dijo de esta manera, ese contraste. En Juan capítulo 10, el ladrón no viene más que a robar. El diablo no viene más a que robar, a matar y a destruir. Pero yo, dice Jesucristo, el buen pastor, he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Eso es el plan de Dios, de que tengamos vida. Hace unos años, el año 2010, el 10 de enero en 2010 había un terremoto, quizás la más complicada que hemos visto, por lo menos en nuestras vidas, en Haití. Muchas personas perdieron su vivienda, su lugar de vivir. Haití, un lugar que ya estaba viviendo en miseria y ahora en miseria sobre miseria. Y en ese terremoto no saben cuántos murieron, pero piensan que eran 160,000. 160,000 personas en un abrir y cerrar en este terremoto. Y ya había miseria, como digo, pero ahora hay aún más miseria en el pueblo. Una de las imágenes, míralo en Google si quieres, es impresionante todavía ver las imágenes que están ahí. Y personas, pásalo Nancy, por favor, no me funciona bien. Ajá. Los muertos, yo lo llamo muertos porque si no son rescatados, van a morir. Habían personas atrapadas, apresadas. Y esa gente muerte necesitaban rescate. Pásase otro ahí. Necesitan rescate, pero necesitan más que rescate. Una foto más, por favor, Nancy. Y la imán que ahora está es un hombre llamado Evan Monsignac, poco de francés, yo soy malo en francés.
Y lo espectacular y lo increíble es que este hombre sobrevivió 27 días de muerte y fue rescatado. Y no saben cómo él sobrevivió. La historia está ahí en Google, si lo quieren leer. No voy a entrar en los detalles, es demasiado doloroso aún para mí repetirlo. Pero es interesante, cuando este hombre fue rescatado, ya recuperándose en un hospital, él dijo una acumulación de palabras que lo han escrito y es parte de la historia. Él dice: yo estaba resignado a la muerte. Y eso es la realidad del ser humano. Y parece que están bien con eso, que están en muerte y como no lo saben, están resignados a la muerte. Saben que eso es lo que viene. Pero este hombre, Evan, dice: pero Dios me dio vida. El hecho de que estoy vivo ahora no es por mí, sino por la gracia de Dios. Es un milagro, no lo puedo explicar. Y él sigue diciendo: después de ser rescatado, lo que me acuerdo es de pensar: estoy libre. Ya no voy a morir. Eso no es lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 2. Y él mandó un mensaje a su familia porque no podía salir del hospital todavía. Mandó un mensaje a su familia: ten valor, un día, muy pronto, estaremos juntos de nuevo. Hermanos, ten valor, un día estaremos juntos por toda la eternidad. Ten valor, siguen confiando, siguen caminando en el camino de Jesús. Y él dijo: mi reto ahora, yo sé que debo vivir la vida lo mejor posible cada día. Evan estaba muerto prácticamente. Necesitaba rescate. Pero necesitaba mucho más que rescate. El rescate era necesario para devolverle la vida. Y ya restaurado y sanado, él reconoce que debería vivir lo mejor que pudiera cada día. Hermanos, eso es el llamado de Dios a nosotros. Su plan es vida. Su diseño para nosotros es vida. Pero es vida consagrada y honrada. Vida que respete al prójimo. Vida que anda en obediencia a Dios. Eso ha sido su plan, su propósito desde la fundación de la tierra. Entonces ahora vamos a mirar algunos de los detalles, tratando de recordar esa panorámica global. Y hay tantos detalles que he decidido mirar a 4 palabras que está aquí en este texto: la palabra muerte, la palabra vida, la palabra salvación y la palabra obras. Vamos con la primera de esos, la palabra muerte. El texto dice: ustedes estaban muertos. Versículo 1. Versículo 3. También nosotros estamos en lo mismo. Es interesante que Pablo dice primero estaban, refiriéndose a otros. Pero entonces versículo 3 él dice: también todos nosotros. Hay un cambio de a quién él se está dirigiendo. Y es curioso, no es nada que debemos exagerar, pero creo la primera parte él está hablando a los gentiles. Y la segunda parte él está hablando al pueblo judío. Y entendemos que los judíos pensaban que estaban bien porque tenían a su Dios, y los gentiles son los perdidos, los malos, los paganos, y son ellos que necesitan salvación. Y Cristo viene mostrando que somos todos que necesitamos esa salvación. Y Pablo aquí en esta carta magistral sobre lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, presenta que todos hemos sido unidos bajo la cruz de Jesucristo. Judíos y gentiles por igual están muertos. Y aquí él lo refleja así: ustedes estaban muertos, pero también nosotros, los judíos,
estábamos muertos, andamos en lo mismo y estamos bajo la ira, la condenación de Dios. ¿Qué representa la muerte ahí? Pues es el resultado del pecado. Desde tiempo pasado Dios dijo, han desobedecido y ahora van a morir. Y el que peca es responsable por su propio pecado y la paga del pecado es la muerte. Entonces la muerte en parte es el resultado del pecado. Y tenemos complicaciones y dificultades y dolencias por todos lados. Hoy en día todavía, porque nosotros el ser humano hemos tomado la vía incorrecta. Esta palabra delitos habla de tomar el camino errado. Y por tomar el camino errado, nosotros hemos cosechado conflictos, dolores, sufrimiento. En términos general, el ser humano. La muerte entonces es el resultado del pecado. La palabra muerte significa separar. Separar entre algo que está vivo y algo que ya no tiene vida. Literalmente significa eso. Y en este caso es separación espiritual de Dios. Es muerte espiritual. Y incluye manifestaciones de todas maneras, relaciones rotas. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ya inmediatamente después de desobedecer a Dios, la mujer. Es lo que dice el hombre. Y la mujer trata de excusarse, echando la culpa a otra persona. ¿Y qué pasa de pronto con ellos? Tienen hijos. Y uno de los hijos se levantó y mató al hermano. ¿De dónde vienen los conflictos, las relaciones rotas? Y cantamos de eso en la canción esta mañana también. Es por el pecado. Estamos en muerte con relaciones rotas. Estamos con hábitos pervertidos. Significa avaricia insatisfecha. Y por eso personas que aún tienen mucho dinero mueren diciendo, si solamente tuviera un poco más. Porque eso es la vida de muerte. Son vicios destructivos, son mentiras engañadoras y es esclavitud dolorosa. Todo eso está implicado en esta palabra muerte. Y resumiendo estos primeros versículos más o menos en mis palabras, vemos que antes de recibir vida de Jesús, ustedes los gentiles estaban muertos porque andaban en maldades y pecados como todos. Pero el versículo 2 sigue diciendo, obedecían al diablo, quien es el espíritu rebelde que fomenta la desobediencia a Dios. Versículo 3, todos los judíos también vivíamos así, siguiendo los deseos egoístas de nuestra naturaleza pecaminosa. Y versículo 3, la última parte, a causa de nuestra rebeldía merecíamos el terrible castigo de Dios como todos. Estuvimos muertos. A veces evangelistas, personas predicando el evangelio, han usado una ilustración que es impactante, es interesante, y hablan de que alguien que se está ahogando y alguien le tira un salvavidas y yo, reconociendo que me estoy ahogando, yo cojo la salvavidas y ya soy salvo. Es una ilustración bonita, pero no es bíblicamente correcta. Porque yo no estaba andando por el agua, casi ahogándome. La Biblia dice que ya estaba en el fondo del mar, ahogado por completamente, muerto por completamente. Y no hay nada que yo puedo hacer para liberarme a mí mismo. Pero Dios, y por eso esas palabras que siguen son tan impactantes y tan significantes. Pero Dios, por su inmensa misericordia y su gran amor, cuando todos estábamos, judíos y gentiles, muertos en nuestros pecados, Él
nos dio vida. Entonces, ¿qué éramos? Muertos. ¿Qué es lo que tenemos? El texto dice vida. Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Y qué es la vida? Es el diseño de Dios. El plan de Dios es que nosotros vivamos. El plan de Dios no es la muerte. La propuesta del diablo es la muerte. Joven, hay muchas atracciones en este mundo. Adulto, hay muchas cosas que nos llaman la atención y no dejan de llamar la atención. Tengo 67 años de edad, creo que ya los cumplí. Y el mundo no deja de ofrecer lo que parece ser atractivo. Pero el diablo que propicia todas estas cosas es un engañador, un mentiroso, y su deseo es mi muerte. Su deseo es de mantenerme bajo condenación. Pero la propuesta de Dios por medio de Jesucristo es vida. Y desde el principio Dios lo ha diseñado así. Y salvación es para volver a ponernos en el camino de la vida. Es intimidar con Dios. Adán y Eva están esperando ese día andar por un jardín muy de mañana por la tarde. Presenciar la frescura que es la presencia de Dios. Y poder hablar, conversar, dialogar perfectamente con Dios. Lo que Dios ofrece es intimidar con Él. Eso es vida. Dios ofrece relaciones sanas, hábitos saludables, tranquilidad interna, una conciencia limpia, libertad gozosa, dominio propio, poder espiritual, el favor de Dios y andar en la luz. Eso es vida que Dios nos ofrece. Y resumiendo estos versículos, versículo 6, Dios nos resucitó en unión con Cristo y nos hizo sentar con Él en el cielo. Versículo 7, Dios hizo esto para demostrar en los siglos por delante la sobreabundante riqueza de su gracia para con nosotros, porque estamos unidos a Cristo. Y voy a volver a esos dos textos, pero primero quiero mirar algo de versículo 8. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vida. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Pues nos ha salvado. Dice el texto, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Este texto, en otras palabras, nos dice esto, es mi manera de entenderlo. Dios los salvó por su bondad, habiendo ustedes recibido la salvación cuando creyeron. Y de esta manera saber que es el regalo de Dios, sin que ustedes tengan algún mérito o puedan jactarse de que yo lo hice. ¿Qué es la salvación? El texto lo dice. Mírenlo conmigo, está en sus guías, si quieren seguirlo ahí también. ¿Qué es la salvación? La salvación es el rescate de la penalidad del pecado, la anulación del poder del pecado y la liberación de la presencia del pecado. Me va a decir, ¿a dónde dice eso? En el texto. Mire el texto. La salvación es el rescate de la penalidad del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado cuando levantó a Cristo de entre los muertos? Vida. La resurrección de Jesucristo confirma que su sacrificio por nosotros en la cruz fue aceptada por Dios como la manera legal en la cual Dios pudiera perdonar nuestros pecados y todavía ser justo y santo. Entonces la salvación es el rescate
de la penalidad del pecado, pero también es la anulación del poder del pecado. Mira lo que dice versículo 6. En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Dios nos ve en Cristo ya resucitados, ya triunfantes, ya con cuerpos nuevos, ya con cabeza lavada, con espíritu y corazón completamente restaurada a lo que era el diseño de Dios desde el principio. Ya Él nos ve resucitado con Cristo, con el poder del pecado anulado en nuestras vidas. Todavía tenemos la capacidad de pecar, pero el poder del pecado ha sido anulado porque Él nos resucitó en unión con Cristo. Y la salvación también incluye la liberación de la presencia del pecado y nos hizo sentar, ¿dónde? En el cielo. ¿Qué es lo que no hay en el cielo? Pecado. Y está anticipando ese día glorioso, cuando Cristo vuelva y nosotros somos arrebatados. El rescate se va a terminar y por siempre estaremos en la presencia del Señor. El diablo y todos sus mentirosos demonios arrojados por siempre y siempre al lago de azufre y de fuego. La salvación es el rescate de la penalidad del pecado, la anulación del poder del pecado y la liberación de la presencia del pecado. Pues ¿cómo recibimos la salvación? ¿Qué dice el texto? Han sido salvados mediante la fe. Difícil explicar esto, porque es subjetivo. A mí me regalaron esta semana un chocolate. La persona que me lo regaló no sabe lo que yo hice con ese chocolate. Yo lo hubiera podido botar pensando, ¿quién sabe a dónde salió este chocolate? ¿Quién sabe qué le pusieron por ahí adentro en el camino? Y no hay ninguna manera de saber que yo creí que el chocolate es sano y es bueno para comer hasta que vengan a mi casa y ven lo que estaba, donde estaba envuelto el chocolate, y ya el chocolate no está ahí. El chocolate vino de Suecia. Y Loida creo que me vio comiéndolo mientras que estaba estudiando esta semana para esta predicación. Pero la fe no es difícil comprobar que hay fe, porque es algo de adentro. Yo no puedo decir que tú tienes fe hasta que yo veo evidencia de que tú has creído. Y si vienes a mi casa esta tarde, yo te doy evidencia de que yo creí que ese regalo, que yo no lo merecía, pero de que ese regalo venía sano y salvo. Iba a ser un gran disfrute para mí, porque lo abrí, lo destapé. ¿Yo tengo algo de mérito por abrirlo y comerlo? No. El que lo dio es el que tiene el mérito. Yo simplemente respondí creyendo. Esta palabra fe significa reconocer mi situación de pecado y mi necesidad de rescate. Es una realización que estoy mal, que estoy atrapado, que estoy esclavizado, que estoy muerto, y lo reconozco, que tengo necesidad de rescate. Fe incluye confiar en Jesús como la provisión de Dios. Incluye aceptar la declaración y la provisión de Dios. Y dice el texto que esto no procede de ustedes, sino que es el don o es el regalo de Dios.
poco de controversia si esa última frase, que esto no procede de ustedes, que es el don de Dios, si se refiere a la salvación, y entendemos que no es de nosotros y Dios lo ofreció, pero yo tengo algo que hacer aquí porque yo creí. Entonces, wow, dame un aplauso por favor, porque yo creí. O si el don de Dios es también la capacidad para creer. Estudiando eso a lo largo de la Biblia, creo que incluye la gracia de Dios, el favor de Dios, incluye aún esa capacidad para creer. Es todo el proceso de salvación que procede de Dios, pero es Dios que nos ha dado la capacidad de creer. Lo sabemos, hemos hablado de eso. ¿Cuántas veces en la vida no creemos? Quita la parte espiritual. Creemos, nos sentamos en la silla sin probar, sin comprobar. Nos montamos en el avión sin ver si el piloto está loco o no. A veces sería bueno pasar por esa prueba. Pero creemos, tenemos la capacidad de creer. Y aún esa capacidad viene de Dios. El acto de creer viene de Dios. Y Él nos ha dado hasta la oportunidad para oír. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y Dios nos ha dado la provisión en Jesús. Entonces, al aceptar esta provisión de Jesús a nuestro favor, actuamos por la fe suministrada por la gracia de Dios. Ahora, yo sé que hay preguntas, hay dudas. Porque vuelvo a decir, es algo interno, es algo subjetivo. Yo no puedo entrar en tu vida, tú no puedes entrar en mi vida para ver cómo es eso de creer. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. El medio divino es que Dios libremente nos da la salvación. El medio humano es que hay que creer en Jesús. Y hay muchos que han preguntado sobre eso. La gente que se estaban alrededor de Juan el Bautista durante su tiempo, preguntaron, ¿qué haremos? Y él dijo, traigan evidencia de arrepentimiento. Uno se acercó a Jesús y preguntó, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Él dijo, vende todo lo que tienes, déselo a los pobres y sígueme. Sígueme implicaba no depender de tu propia capacidad de salvarte, de depender, de creer, de confiar en mí. Sígueme demostrando que estás confiando en mí. Jesús dijo en otra oportunidad, arrepentíos y creed el evangelio. A Pedro le preguntaron ese día de Pentecostés, después que él predicó, ¿qué haremos? Él dijo, arrepentíos y bautícense, den evidencia, arrepentíos y bautícense para demostrar que han creído. Pablo, el carcelero en Filipo, clamó diciendo, ¿qué debo hacer? Y Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Pablo dijo a los romanos, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo siguió diciendo a los romanos, para que todos los que crean en Jesús serán salvos. Pablo dijo de nuevo a los romanos, confiesa con tu boca que Jesús es Señor y cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo. Hermano, yo no puedo resolver eso por ti. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice, Jesús dice, cree y serás salvo. Pero Santiago, el medio hermano de Jesús, sí nos ofrece algo que es de ayuda. Él dijo, aún los demonios creen. Entonces, ¿cómo vas a saber que ese creer es de verdad creer? Él dice con fruto. Con fruto. Y terminamos con eso. ¿Cuál fue lo que Dios ha propuesto desde el inicio? Desde antes, desde el diseño original.
Dios ha propuesto buenas obras. Versículo 9, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mi manera de entender eso es que somos nosotros la obra magistral de Dios, hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, con el fin de hacer buenas obras según Dios lo dispuso desde el principio. Entonces, no es por obras. La Biblia es claro en eso. No hay nada que yo puedo hacer para ponerme bonito y aceptable a Dios. Cuando yo estaba muerto es que Cristo dio su vida por mí. En desobediencia, huyendo de Dios, es cuando Él me persiguió. Adán y Eva se escondieron, no estaban buscando a Dios, fue Dios que nos buscó a ellos. No hay nada, ni religioso, ni sociológico, ni filantrópico que yo puedo hacer para merecer la salvación completa que Dios me ofrece en Cristo Jesús. No es por obras, pero sí es, escuchen, sí es para obras. El evangelio que nos salva de las obras, nos salva para las obras. No hay nada que puedo hacer para merecer o recibir la bondad de Dios, pero sí hay mucho que Dios pone delante de nosotros para demostrar el fruto de arrepentimiento, para demostrar que hemos creído en Él. Y esas son las buenas obras que Él ha preparado desde antes. Yo voy a sugerir que es parte del diseño de Dios que hagamos el bien. Y una y otra vez en el Nuevo Testamento hay muchos textos que hablan de eso, de las buenas obras a lo cual Él nos preparó. No es para ganar, no es para recibir, no es para que nos den un aplauso, pero sí es para demostrar. Yo sugiero la única manera que nosotros podemos dar testimonio que otra persona ha creído es cuando vemos ya el envase suelto por ahí, sabiendo que alguien lo abrió, aceptó por fe y disfrutó de ese regalo no merecido que han recibido. También en el año 2010 había otra incidencia, si quiere pasarlo ahí atrás. Sigue adelante uno más. En Chile colapsó una mina de cobre, de oro, el 10 de agosto de 2010. 33 de los mineros chilenos quedaron atrapados a 700 metros debajo de la superficie de esta mina, sin una vía de escape. Estaban todavía con vida, pero prácticamente estaban muertos. Muertos en el sentido que estaban separados de su vida normal, estaban separados de la libertad, estaban separados de su familia, estaban separados de la sociedad. Y si se mantenían en esa condición de atrapados, de esclavizados, van a morir porque ya se les va a acabar la comida y el agua. Entonces prácticamente ellos están muertos, pero siguen caminando. Y eso es lo que el texto dice acerca de nosotros. Necesitaban rescate. Y después de 69 días, el rescate ocurrió. Habían taladrado unos túneles, ya algunos se acuerdan de la historia, y habían llegado a la profundidad que deberían, y habían inventado, fabricado una cápsula bien pequeña, bien estrecha, en la cual cada una de esas personas, uno por uno, se pudiera meter. Una foto más.
Fueron rescatados después de 69 días por medio de una cápsula que llegó a ellos por medio de unos túneles excavados. Solo por este propósito, cada minero tuvo que creer y ejercer su fe por medio de entrar a la cápsula y estar ahí totalmente asustados durante un tiempo de 18 a 30 minutos mientras que subían lentamente esa cápsula hacia arriba. ¿Cuál fue el propósito del rescate? ¿De solamente ponerlos ahí en tierra otra vez? ¿O fue de devolverles la vida? Y sigo creyendo que este texto está dándonos a entender la maravilla, lo maravilloso, la gracia de Dios, la misericordia, la bondad de Dios en salvarnos. Pero no es salvarnos para vivir a nuestra manera, es salvarnos para que andemos en vida y para que reflejamos la gloria de Dios para su gloria y no para nuestro, para que demos evidencia de que hemos sido rescatados. Pero para ser rescatados, cada uno de esos 33 mineros, uno por uno, cabía uno a la vez, uno por uno, tenían que entrar a la cápsula y confiar. La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿has entrado? ¿Tu fe ha sido sincero en Jesucristo y solo en Él? ¿Has reconocido tu gran necesidad? ¿Te has arrepentido? ¿Y has de verdad creído en Jesús para la salvación? ¿Qué tal de tus obras? Es por ello donde nosotros vamos a saber. No somos Dios, no podemos decir quién es salvo y quién no. Pero si luchas con este tema, es por medio de las obras, el obedecer el llamado del Espíritu de Dios, el vivir en el Espíritu, el andar en el Espíritu, el hacer las cosas que Él nos llama, no para nuestro bien, pero para su gloria, para nuestro disfrute, para el bien de otros. No hay ningún mérito en eso para nosotros, pero sí va a ser evidencia de que estamos arraigados en Cristo, porque por medio del fruto conocerán que son mis seguidores. Si eres acusado de ser cristiano, si te acusan de ser un seguidor de Jesucristo, ¿qué evidencia hay para condenarte? Señor, te pido que tú nos des una adoración amplia y completa de lo grande que es tu favor hacia nosotros. Dios, déjanos entender la maravilla de vida que tú nos has dado y que apenas estamos empezando a disfrutar lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Y Dios, denos ánimo y valor. Yo pido mucho por los jóvenes, pero también por los padres, las madres, los abuelos. Hay tantos engaños y mentiras y cosas que aparentan y parecen ser, pero no son. Y Dios, denos coraje y ojos espirituales para ver lo que es vida y para rechazar lo que es muerte y para permanecer en tu camino y para vivir en obediencia a ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.